Más. Siempre con la objetividad y la veracidad que nos caracteriza. Las 24 horas del día. Onda Digital Televisión. La verdad de la noticia. La prostatitis se caracteriza por la inflamación de la glándula prostática y representa una de las principales causas de consulta urológica en hombres jóvenes y adultos. Puede manifestarse con dolor pélvico, molestias al orinar, sensación de vaciamiento incompleto, disfunción sexual y, en algunos casos, fiebre y malestar general. Desde el punto de vista clínico, se clasifica en 4 tipos. La prostatitis bacteriana aguda, de inicio brusco y potencialmente grave, la prostatitis bacteriana crónica con síntomas recurrentes, el síndrome de dolor pélvico crónico, el más frecuente y de origen multifactorial, y la prostatitis inflamatoria asintomática, detectada solo en estudios de laboratorio. Las causas incluyen infección bacteriana, inflamación persistente, alteraciones del piso pélvico y factores neuromusculares. El tratamiento debe ser individualizado e incluye antibióticos cuando estén indicados, antiinflamatorios, alfa bloqueadores, fisioterapia y modificaciones del estilo de vida. Un diagnóstico correcto es clave para evitar la cronicidad y mejorar la calidad de vida del paciente. Adelante, doctor Luis, lo escuchamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Que no te apene. Hoy día vamos a hablar de un tema súper interesante y posiblemente uno de los temas más solicitados en la consulta urológica a nivel mundial, y es la prostatitis. ¿Será que la prostatitis es solamente una infección? ¿Será que los antibióticos siempre van a funcionar? ¿Cuántas personas hay con prostatitis? ¿Será que el tener intimidad aumenta tus chances de tener prostatitis? Hoy hablamos sobre todos los tipos de prostatitis aquí en Que no te apene. Que no te apene llega gracias a Urología Peruana, especialistas con certificación internacional. Si tienes problemas de próstata, cálculos, incontinencia o dificultades en la intimidad, es momento de llamarnos. Urología Peruana, una familia de urólogos al servicio de tu salud. El término, el sufijo itis en medicina significa que estamos frente a una inflamación o una infección de un órgano. Ustedes conocen el término conjuntivitis, que es la inflamación de la conjuntiva, la rinitis, la apendicitis. Todos estos términos que terminan en itis, el sufijo, indica inflamación o infección. En este caso, la prostatitis es la inflamación o infección de la glándula prostática. La glándula prostática es una glándula que se encuentra debajo de la vejiga. Si aquí tenemos a la vejiga, ustedes lo están viendo, esta es la vejiga, ¿okay? Aquí abajo, inmediatamente debajo, se encuentra la próstata, y hacia los lados, en la parte posterior, se encuentran las vesículas seminales. Entonces la próstata tiene una relación directa, ¿no?, con la vejiga. Esta próstata tiene una relación directa con la vejiga y con las vesículas seminales. La próstata puede ser asiento de muchas enfermedades: cáncer, hiperplasia, infecciones como la prostatitis, inflamaciones, cálculos en la próstata, quistes en la próstata, tuberculosis en la próstata. Hay una serie de enfermedades que afectan a la próstata. Y dentro de estas enfermedades, probablemente la más famosa en los jóvenes es la prostatitis, ¿okay? Específicamente la prostatitis crónica. Existen 4 tipos de prostatitis y la clasificación de prostatitis es bastante antigua, viene del año 1999, y en aquella oportunidad la Asociación de Medicina Interna en Estados Unidos, el Instituto Nacional de Medicina, National Medical Institute, nos dice que la definición de prostatitis es de 4 tipos. El primer tipo es la aguda,
seguida de los dos tipos de bacteriana y finalmente de la prostatitis asintomática. ¿En qué consiste cada una de estas enfermedades? En primer lugar, la prostatitis aguda se presenta usualmente con fiebre, el paciente se presenta bastante comprometido, doloroso, con síntomas urinarios muy pero muy intensos. Finalmente, el cuarto tipo, dejamos siempre la prostatitis crónica más compleja para el medio. El cuarto tipo, que es la prostatitis asintomática, el paciente no tiene síntomas, no necesita tratamiento y es encontrada la prostatitis de manera casual cuando estamos realizando algunas evaluaciones de los varones. Y en el quid del asunto, en el medio del asunto, queda la prostatitis crónica, que tiene dos tipos: la prostatitis crónica con bacterias o prostatitis crónica bacteriana, y la prostatitis crónica sin bacterias o prostatitis crónica abacteriana, siendo la abacteriana la prostatitis más frecuente. ¿Cuáles son los síntomas que experimenta un paciente con prostatitis? Aquí hay que ser bastante delicados y hay que detenernos bastante en la sintomatología, porque posiblemente sea lo que más le confunda a los varones y a las chicas que tienen a sus parejas con prostatitis, entre comillas. En primer lugar, van a aparecer los síntomas urinarios bajos inespecíficos. Significa que pueden aparecer en infecciones urinarias, en cistitis, en uretritis, en prostatitis, en cálculos, incluso en cáncer. Eso no significa que tengan esas enfermedades, pero estos síntomas aparecen en todas estas enfermedades. ¿Cuáles son? El que tengas ganas de ir al baño, el que te levantes por las noches corriendo para ir a orinar, el que necesites hacer fuerza para orinar, pujar para orinar, que te arda terriblemente cuando estés miccionando. Estos se llaman síntomas urinarios bajos o síntomas del tracto urinario bajo, y son los que usualmente acompañan a las infecciones urinarias y a la prostatitis. Pero aquí nomás no queda la cosa. Las personas que tienen prostatitis tienen síntomas extraurinarios, síntomas extraprostáticos, como por ejemplo el dolor, que sería una de las características más importantes y que más acompañan al varón en la prostatitis crónica: el dolor. El dolor usualmente está localizado debajo de los testes, debajo de las gónadas, esto es, en la zona del periné. La zona del periné es aquella comprendida entre los testes y el ano. Esa zona pequeña de 2 a 3 centímetros incrementa su dolor. El paciente puede sentir como si tuviera una masa, una pelota, como si se estuviera sentando sobre una almohadilla sin tenerla. Adicionalmente pueden aparecer dolores en la zona lumbar, pueden aparecer dolores en la zona del pubis, inmediatamente superior al miembro, en la base del pene, e inclusive, curiosamente, la prostatitis puede dar dolor en la punta del pene. A estos síntomas también se acompañan síntomas de índole sexual. Los pacientes con prostatitis no es infrecuente que tengan problemas del deseo, que tengan problemas de erección, que tengan problemas de potencia, que tengan problemas de eyaculación precoz. Y la cosa no queda por ahí. Muchos de los pacientes con prostatitis pueden tener problemas digestivos, específicamente el estreñimiento. Y así como también problemas mentales como ansiedad, depresión, exceso de preocupación, frustración, inclusive llegar a un fenómeno denominado catastrofización, en el cual los varones piensan que la enfermedad va a terminar en algo fatal, en algo catastrófico. Piensan que les va a dar un cáncer, piensan que no tienen cura, y muchas veces somos los médicos los que empujamos al paciente hacia ese modo de pensamiento al decirles que no van a tener cura y que no van a desahuciarse. ¿Cómo realizar el diagnóstico correcto de la enfermedad de la prostatitis? El primer contacto con el paciente es fundamental. En la entrevista nosotros ya podemos tener atisbos de que estamos frente a una prostatitis. Es más, el diagnóstico de prostatitis es eminentemente clínico, significa que se hace en el consultorio. Los exámenes auxiliares, la mayoría de las veces, son de muy poca ayuda. En el caso de la prostatitis, el paciente nos cuenta, ha aumentado su frecuencia mencional, nos cuenta que tiene problemas de intimidad, nos cuenta que tiene problemas de dolor. Y esto lo tenemos que ir corroborando durante el examen clínico en la camilla de examen médico. El problema es que muchas veces, por tiempo o por cuestiones de organización, los médicos podemos confundirnos, y es ahí que nace el sistema UllPoint. El sistema UllPoint nos orienta a establecer los fenotipos, las características principales del paciente que tenemos enfrente con supuesta prostatitis. El UllPoint viene de
es un acrónimo que viene de U de orina, urinary, está en inglés, P de psicológico, O de órgano específico, de infeccioso, N de doloroso y T de neurológico. Entonces, este sistema U-Point nos permite establecer cómo se está presentando la prostatitis para nosotros orientar el diagnóstico. Por ejemplo, si tenemos un problema urológico puro, ¿no? El paciente tiene problemas para orinar, tiene muchos síntomas urinarios sin que sea una infección, ojo, pues podemos recurrir a utilizar un alfa bloqueador o a utilizar un antimuscarínico para aliviar la frecuencia miccional. Desde el punto de vista psicológico, los pacientes tienen una carga excesiva de preocupación, los pacientes con prostatitis crónica, y esto es bastante frecuente en enfermedades crónicas. Los pacientes que tienen enfermedades crónicas generalmente tienen una carga psicológica bastante acentuada, y es por eso es importantísimo, específicamente en el caso de la prostatitis, que el varón tenga psicoterapia. ¿Por qué? En primer lugar, el psicoterapeuta tiene que ayudar al médico a que el paciente se adhiera al tratamiento, porque son pacientes que paran cambiando de médico al sentirse frustrados en no encontrar la cura. Entonces, los pacientes que tienen prostatitis tienen que tener psicoterapia de apoyo, que en primer lugar va a apoyar a que haya adherencia al tratamiento, y en segundo lugar establecer cuáles son los componentes psicológicos que tiene el paciente, y en ocasiones inclusive definir la necesidad. El psicoterapeuta nos ayuda con eso, en decidir la necesidad de psicofármacos. Desde el punto de vista órgano específico, el paciente con prostatitis puede tener dolores por ejemplo, puede sufrir de malestares en los miembros genitales, el pene, en el glande, en el testículo, en el epidídimo, sin que sea una causa directa de prostatitis. Y esta afección en órganos se ha visto relacionada a la secreción durante el fenómeno inflamatorio de la prostatitis de algunas sustancias químicas como prostaglandinas, de factores de tumores, de crecimiento tumoral, que son sustancias químicas que producen inflamación localizada o a corta distancia, en este caso cercanas a la próstata. Teoría que también explicaría muchas veces el otro componente de la prostatitis, que es el compromiso muscular. Los pacientes con prostatitis tienen dolor, y este dolor generalmente está asociado a hiperactividad, a una contractura excesiva de los músculos, por ejemplo, en la zona perineal, y es en el examen clínico que nosotros los urólogos, al palpar la zona, tocamos el músculo que está adolorido, y este músculo, al ser presionado, produce un dolor intenso, gatilla un dolor, y es por eso que se llaman puntos gatillos, ¿no? Los puntos gatillos son característicos del miofacial, ¿no? En este caso el miofacial perineal, y son diagnosticados durante el examen clínico. Y ahí la importancia de que una persona que tiene prostatitis sea examinada adecuadamente en su integridad desde el punto de vista clínico, es decir, examen de abdomen, examen perineal, examen púbico, examen genital, examen lumbar y examen rectal. Definitivamente el examen rectal. ¿Por qué? Porque muchas veces está comprometido los músculos elevadores del ano, que son los músculos de sustento, los músculos del piso pélvico, y estos músculos están completamente contracturados y producen abundante dolor. Es el dolor clásico de la prostatitis relacionado a un dolor pélvico crónico. Finalmente, las patologías vesicales, uterinas, uretrales, prostáticas, testiculares, penianas están englobadas actualmente en todas las patologías dolorosas, están englobadas en lo que se llama actualmente dolor pélvico crónico, que es tan importante, que está en tanta relación con el piso pélvico, que ya en Sudamérica contamos con la Asociación Latinoamericana de Piso Pélvico, para que ustedes vean la importancia que tiene este tipo de dolor. Dentro de los exámenes que nosotros debemos realizar en los pacientes que tienen prostatitis aguda o prostatitis crónica, bueno, tenemos que irnos dirigiendo hacia el tipo de prostatitis. Si el paciente tiene una prostatitis aguda, el paciente está severamente comprometido y tiene fiebre, pues ahí los exámenes son muy limitados, un hemograma para ver que no se encuentre seriamente comprometido. El paciente muchas veces tiene que ser hospitalizado, tiene que ser tratado con medicamentos antibióticos endovenosos. En el caso de la prostatitis crónica,
dependiendo del fenotipo, dependiendo si hay un compromiso psicológico, si hay un compromiso orgánico, si hay un compromiso infeccioso, si hay un compromiso muscular, el tratamiento va a definirse. En primer lugar, debemos ponernos ante la incertidumbre de saber si el paciente tiene o no infección urinaria, y para eso hay una sola prueba, y es la única prueba que nos va a decir si estamos frente a un paciente con prostatitis. Y esta prueba es la prueba de Stanley-Mears, también conocida prueba como Stamen, o también conocida como la prueba de los 4 vasos. En este caso, la prueba de los 4 vasos es una prueba que nos va a orientar si el paciente tiene o no tiene infección prostática. Curiosamente, y para sorpresa de muchos de ustedes, la gran mayoría de los pacientes no tienen infección prostática. Si hay dolor, el tratamiento con relajantes musculares, inclusive con tratamientos tipo pregabalina que van directamente al componente neurológico, son de valiosa ayuda, y siempre apoyados por fisioterapia. La fisioterapia es fundamental para el tratamiento en la prostatitis crónica. Si adicionalmente tenemos problemas de erección o de eyaculación, pues es el urólogo quien va a definir el mejor abordaje de este síntoma que acompaña a la prostatitis crónica. Recuerden que durante la emisión del programa ustedes pueden realizar todas las preguntas y comentarios que crean convenientes para nosotros poderlas resolver, y acordarse siempre que estamos en el 989-662-887, nuestros teléfonos de urología peruana. Adicionalmente a esto, lo que tenemos que definir también es si el paciente va o no a necesitar las denominadas pastillas prostáticas, ¿no? Como la tamsulosina, como el finasteride, como el dutasteride. Curiosamente, muchas de las veces los tratamientos para próstata de hiperplasia con estos medicamentos son muy efectivos, pero para prostatitis, si es que no existe un componente de flujo disminuido, pues no son de gran ayuda. En ocasiones, cuando el paciente tiene muchos síntomas urinarios irritativos, es decir, va cada rato al baño, se levanta por las noches constantemente, pues lo que tenemos que agregar es un antimuscarínico. Y ya nos están llegando las preguntas y comentarios, así que estamos llanos a responder sus inquietudes. Eso está rápido, ¿no? Bueno, seguiremos entonces con el desarrollo del tema. Parece que estamos acá con un problema de audio. Lourdes, te escuchamos. Sí, sí. Adelante, Lourdes, te escuchamos. Adelante, Lourdes. Bueno, seguimos mientras se conecta Lourdes. Aquí ya me llegó una pregunta del WhatsApp, directamente del WhatsApp de Urología Peruana. Me dice, mi esposo, escribe María de Surco, me dice, mi esposo tiene prostatitis crónica y el médico le ha dicho que eso le puede afectar su rendimiento íntimo. ¿Eso es verdad? Y definitivamente es una verdad que los pacientes que tienen prostatitis crónica pueden tener problemas sexuales. El primer tema, y generalmente se ve en pacientes jóvenes entre 25 y 35 años, es el problema de eyaculación precoz. Los pacientes que tienen prostatitis crónica, dolor pélvico crónico, tienen muchas veces que recibir tratamiento por eyaculación precoz, porque nos van contando, doctor, a medida que aparecieron los síntomas, yo comencé a eyacular más rápido. Es tan importante el problema que muchas veces hay problemas de pareja. Entonces, el problema de eyaculación precoz es muy frecuente. Otro problema frecuente que se ve a medida que el paciente tiene más años, es decir, a partir de los 35, 40, 45 años y tiene prostatitis, es el problema de disfunción eréctil, de impotencia sexual. ¿Qué sucede con este problema de impotencia sexual, de disfunción eréctil en un paciente de más de 35 años? Es que además del problema de la prostatitis, que ya está demostrado que los problemas prostáticos producen problemas de desempeño íntimo, además del problema de prostatitis, el paciente comienza a tener otros problemas de salud como hipertensión, como diabetes, como dislipidemia, y todos estos problemas van a llevar al paciente también a sumarse y a producir un problema de disfunción eréctil. Es por eso que es importante que si tienes prostatitis también consideres en algún momento la aparición de problemas eyaculatorios. Y un tercer síntoma
sexual que aparece en la prostatitis es el desgano, la disminución del deseo. Esto tiene que ver mucho con la cronicidad de la enfermedad y con el impacto psicológico que ejerce la enfermedad en el paciente. Imagínense ustedes tener dolor durante días, semanas y meses, haber visitado una serie de profesionales y no haber conseguido mejorar a pesar de haber gastado no solamente tiempo, sino una cantidad inmensa de dinero, y seguir usted con el mismo problema, con el mismo dolor, recordando siempre que uno de los principales motivos de consulta en la prostatitis es el dolor, y que el dolor usualmente no reacciona a antibióticos y no reacciona ante los famosos antiprostáticos. Esperamos el contacto de Lourdes. ¿Cómo estás, Lourdes? Doctor, ¿me escucha? María, esperando. ¿Qué tal? María de Lince pregunta, ¿la prostatitis puede producir problemas sexuales en mi esposo? Justo eso acabamos de responder. Parece que te llegó ahí mismo la... Ajá, tenemos otra pregunta de parte de Mateo. Dice, ¿la prueba de los 4 vasos es útil para la hiperplasia? A ver, Mateo, buena pregunta. A medida que los hombres envejecemos, queramos o no, van a aparecer las 3 enfermedades más frecuentes: la hiperplasia, la prostatitis y el cáncer. Son las 3 enfermedades que van a ir apareciendo a medida que vamos envejeciendo. Pero la prueba de Stanley-Mears es solamente útil para el descarte de infección en la próstata, no para hiperplasia. Para hiperplasia, el tacto rectal, el antígeno prostático y la ecografía, y en ocasiones la flujometría, son exámenes mucho más indicados. Doctor, tenemos más preguntas. Ronnie de Magdalena dice, ¿cuál es la diferencia entre prostatitis aguda y crónica, doctor? Principalmente cómo se presenta el síntoma. La aguda tiene días o semanas. Es más, la aguda tiene 1 o 2 días, no llega ni a una semana, porque el paciente llega con fiebre, llega con mucho dolor, llega con mucho ardor para orinar, se encuentra severamente comprometido. Imagínense ustedes una fiebre que les lleva al baño y que les produce dolor debajo de las gónadas. Eso es una prostatitis aguda y necesita tratamiento rápido, con antibióticos. Muchas veces el paciente tiene que estar postrado o incluso hay que hospitalizarlo. En cambio, la prostatitis crónica, el paciente nos dice, doctor, tengo meses con esto y no me curo. Voy a cada rato al baño, me levanto en las noches, tengo dolor al sentarme. He visitado 10, 15 profesionales y sigo igual. La diferencia es bastante evidente. La aguda tiene días y la crónica tiene semanas o meses. Tenemos más preguntas, doctor. Anthony Ugarte de San Miguel dice, tengo prostatitis, doctor. ¿Hay algún problema con la actividad sexual durante el tratamiento? ¿Es seguro eyacular? Algunas cuestiones al respecto de la eyaculación y la prostatitis. En primer lugar, si nosotros tuviéramos una infección, y el organismo es la naturaleza es sabia, recuerden ustedes. Cuando nosotros tenemos un chupito, ustedes han visto, ¿no? Una foliculitis, solito se revienta y elimina el pus al exterior, ¿no? Eso es lo que hace la naturaleza, eliminar la cantidad excesiva de inflamación o infección. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando estamos mal del estómago con una gastroenterocolitis, y el organismo elimina todas las bacterias, todo el virus que nos está ocasionando el malestar. En el caso de la prostatitis, ¿no? Similar a eso, uno podría pensar, sí, pues tener intimidad va a eliminar cualquier infección que yo tenga en la próstata, pero curiosamente, si es una prostatitis crónica, no hay infección. Entonces ahí no hay nada que eliminar. Entonces, ¿sería beneficioso? No. ¿Sería contraproducente? Posiblemente sí, sobre todo si tienes un componente doloroso. Si tú tienes dolor perineal, lo más probable es que durante la actividad íntima tengas dolor postcoital. Entonces tienes que poner eso en la balanza. Ahora, muchas veces nos gana más el ímpetu que el dolor, ¿no? ¿No es así? Doctor, pregunta muy interesante de parte de Eduardo Colfer de San Luis. Dice, sufro de privación crónica del sueño y estreñimiento debido al dolor en la zona púbica causado por la prostatitis. ¿Hay alguna manera de aliviar el dolor, doctor? A ver, en primer lugar, el insomnio hay que manejarlo, porque el insomnio va a alterar y va a producir, es un condicionante de prostatitis y está demostrado. El insomnio altera no solamente la recuperación física, sino también psicológica de la persona. Y esto va a afectar directamente sobre el grado de tensión perineal y va a aumentar la contractura muscular, produciendo más dolor o gatillando el dolor que uno ya tiene. En el caso del insomnio hay que hacer manejo de insomnio. Hay algunas clínicas, algunos centros que hacen manejos
por estudio del sueño, que yo le recomendaría. Y en el caso del dolor, pues nosotros contamos con tratamientos adecuados para prostatitis crónica, para dolor pélvico crónico, tanto en varones como en mujeres, así que sería una cuestión de que nos busques y nosotros podremos ayudar a resolver tu problema. ¿Hay tratamiento? Sí, pero principalmente hay que hacer un buen diagnóstico. Muy bien, doctor, la última pregunta de Martín de San Isidro. Dice, creí que mi prostatitis estaba curada, pero volvió. ¿Habrá alguna vez una cura, doctor? Con eso terminamos. La cura depende del tipo de prostatitis. Si tú identificas el tipo de prostatitis y entiendes que tienes una prostatitis crónica y entiendes que es un tratamiento a veces que va a ser necesario en varias opciones, varias oportunidades, que puedes tener síntomas ondulantes, aprendes a manejarlos, haces tus terapias cuando estás en fase aguda, acudes al médico cuando estás más comprometido, lo más probable es que tú lleves muy bien tu vida. Pero si no entiendes eso y que piensas que la prostatitis crónica se va a curar con una receta en 20 días, pues lo más probable es que te equivoques. Bueno, hemos hablado de uno de los temas más importantes, probablemente de la urología, y me han escrito bastante durante la emisión del programa pidiéndome que amplíe el tema, así que vamos a tratar de hablar paso a paso, tipo a tipo, las distintas fases de la prostatitis, cómo abordarla y cómo tratarla. Eso ha sido todo por hoy, espero que el programa les haya gustado. Recuerda que si tienes alguna duda, alguna inquietud, algún problema íntimo que no te atreves a hacer, alguna pregunta que no te atreves a realizar, escríbenos y que no te pene. Nos vemos. ¿Tienes problemas de próstata, cáncer, cálculos renales, incontinencia y disfunciones sexuales? Nosotros podemos ayudarte. Somos especialistas en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades urológicas y sexuales, siendo el único centro urológico con sedes en Lima y Madrid. Urología Peruana, una familia de urólogos al servicio de la salud. Eso fue todo por hoy. Si tienes una pregunta de la urología o de tu vida íntima que no te atreves a hacer, llámanos y que no te apene. Nos vemos.